¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcomandi del curso de física del Centro Profesor San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 4 correspondiente al ciclo virtual 2019-1. Así que comencemos, chicos. Listo, chicos, comencemos con la teoría de esta semana, la semana número 4. Y en esta semana vamos a tocar dos temas, dos movimientos diferentes, pero que tienen cosas en común. ¿Listo? Ambos son movimientos curvilíneos. Uno de ellos se llama el movimiento parabólico de caída libre, ¿listo? Un movimiento en dos dimensiones. Y la otra es el movimiento circular, que también es en dos dimensiones, pero lo trabajaremos en un sistema diferente llamado sistema polar. Y eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Comencemos con el primer tema. Movimiento parabólico de caída libre. A ver, profe, ¿qué es este movimiento? ¿De qué trata? Movimiento parabólico de caída libre. Ese término de caída libre ya lo hemos escuchado antes, ¿cierto? Y lo hemos escuchado la semana pasada. Una caída libre es cuando el cuerpo solamente es sometido a la fuerza de la gravedad. Ah, entonces, profesor, sobre este cuerpo solamente actúa una fuerza. Sí, y es la fuerza de la gravedad, es decir, el peso del cuerpo. Ahora, ¿por qué el movimiento es parabólico? Porque la trayectoria que se genera es una parábola, ¿listo? Como por ejemplo el movimiento de un balón, ¿no? Es casi parabólico, ¿no? Es curvilíneo y casi parabólico. Entonces, ese movimiento nosotros lo vamos a estudiar, ¿listo? A ver, vamos a representarlo primero. Imaginemos que nosotros tenemos un cuerpito, un balón, ¿listo? Y este balón se lanza con cierta velocidad, con cierta rapidez, imaginemos, ¿cierto? Entonces lo lanzo con cierta velocidad o cierta rapidez inicial. Y notamos que esa rapidez o velocidad forma un ángulo respecto al eje horizontal. Voy a considerar que ese ángulo es un ángulo θ. ¿Listo? Ahora, debido a esa inclinación de la rapidez o de la velocidad, el cuerpo va a empezar a moverse, generando así una trayectoria curvilínea. Generando así una trayectoria curvilínea. Ahí está. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo curioso de esta trayectoria? ¿Listo? Que en esta trayectoria el cuerpo va a empezar a moverse y entonces cuando se mueva, la velocidad que tiene el cuerpo va a empezar a cambiar. Pero si yo analizo este cambio de la velocidad de manera directa, bueno, nos podemos marear, pues, ¿no? Por ese motivo, lo que se hace es trabajar con la descomposición rectangular de nuestra velocidad. Voy a descomponer la velocidad en dos valores, de tal manera que estudiaré el movimiento en dos dimensiones, en una dimensión horizontal y en una dimensión vertical. Separaremos el movimiento para que sea más fácil el estudio. ¿Listo? Y para eso voy a descomponer primero la velocidad en una componente horizontal y en una componente vertical. La componente horizontal es igual a b sub 0 coseno del ángulo y la vertical sería b sub 0 seno del ángulo. Por lo tanto, ya dejo de trabajar con b sub 0. Trabajo con las componentes. Entonces, al tener esas dos componentes, yo analizaré el movimiento en la horizontal y en la vertical. ¿Listo? Pero antes de hacer eso, debo recordar algo, ¿no? Habíamos dicho que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza de la gravedad. Debido a que hay esa única fuerza, entonces sobre el cuerpo hay una única aceleración. Y eso se llama la aceleración de la gravedad. Ah, profe, entonces sobre el cuerpo está actuando la aceleración de la gravedad. Y esa aceleración de la gravedad es vertical, ¿cierto? Entonces debo tomar en cuenta eso a la hora de analizar el movimiento. ¿Listo? Así que analizaremos el movimiento en el eje X y en el eje Y. A ver, ¿cómo nos quedaría? Por aquí voy a colocar el eje X y al otro lado el eje Y. A ver, en el eje X. En el eje X notamos que el término b sub 0 coseno de θ representa la rapidez en el eje X. ¿Listo? ¿Y qué pasará con esa rapidez? Como en el eje X no existe ninguna aceleración que cambie o que genere el cambio de esa rapidez, entonces podemos decir que la rapidez en el eje X se mantiene constante. Ah, profe, entonces este valor se mantiene constante.
Al mantenerse constante, el movimiento que yo puedo considerar en el eje X se llama MRU. Y al ser un MRU, tú debes recordar las ecuaciones del MRU, pues, ¿no? La cual hemos visto ya hace un par de semanas. Así que esa parte ya lo hemos estudiado. Nosotros solamente debemos aplicar lo que tú has visto o lo que has aprendido la semana pasada. ¿Listo? Así que siempre que trabajes en el eje X, considerar que el movimiento es un MRU. Profe, pero ¿qué pasará en el eje Y? Ahí debes tener más cuidado, pues. En el eje Y, notamos que tengo un B sub 0, seno de teta. Este valor representa la rapidez en el eje Y. Pero notarás que ese valor, cuando empieza a subir, el valor de esa rapidez empieza a disminuir. Ah, profe, cuando el cuerpo sube, su valor disminuye. Sí, porque recuerda que para que disminuya debe existir una aceleración. ¿Y quién está en el eje vertical? Está la aceleración de la gravedad, pues. Ah, profesor, entonces me está diciendo usted que cuando el cuerpo sube, su rapidez disminuye. Entonces, cuando el cuerpo empieza a subir, disminuye, hasta que en un momento su valor sea cero. Sí, su valor va a ser cero. ¿En qué momento ese valor va a ser cero? Cuando el cuerpo se encuentre en la parte más alta. Cuando el cuerpo se encuentre en la parte más alta, el valor de la rapidez en el eje Y, ¿cuánto será? Será cero. Profe, y cuando el cuerpo descienda, ¿qué pasa con esa rapidez? Bueno, ya recordaste, ¿no? Si el cuerpo desciende, esa rapidez empezará a aumentar. Ah, profe, entonces me está diciendo que el movimiento en el eje Y sería un movimiento vertical de caída libre. Sí, será un movimiento vertical de caída libre. ¿Listo? Y las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre ya lo hemos trabajado. Así que creo que no va a haber problema a la hora de desarrollar los ejercicios de esta semana. Obviamente debemos repasar, ¿no? Debemos repasar los temas de las semanas pasadas para que podamos reforzar y tener claro todas las dudas el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, creo que ya no hay más que decir, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer en el eje X? Analizar el MRU. ¿Qué debo hacer en el eje Y? Analizar el movimiento vertical de caída libre. ¿Listo? Lo que tendríamos que decir ahora es, ¿qué ocurre a lo largo de esa trayectoria, ¿no? Hemos dicho que el cuerpo tiene un cambio de la velocidad. Pero como hemos separado en dos velocidades, horizontal y vertical, ¿qué pasa con la velocidad horizontal y qué pasa con la velocidad vertical? La horizontal no cambia y la vertical cambia. Pero dime, en esta trayectoria hay un punto de máxima altura. En ese punto de máxima altura, el valor de la rapidez o velocidad en el eje Y es cero. Pero no te olvides que el valor de la velocidad en el eje X se mantiene constante y es B sub 0 coseno de teta. Y ese valor siempre va a estar presente, porque nunca va a cambiar. ¿Listo? En base a eso, yo puedo decir que en una trayectoria parabólica, el cuerpo presenta dos velocidades. Presenta la velocidad horizontal y presenta la velocidad vertical. En función a esos dos valores, yo voy a encontrar la velocidad total. ¿Y esa velocidad total cómo lo calcularíamos? Fácil, aplicando Pitágoras. La velocidad total de ese cuerpo en ese punto es la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Y todo esto con una raíz. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera yo ya tengo la forma de calcular el valor de la rapidez total en un punto. ¿Qué debo hacer? Conocer los dos valores, ¿no? La componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. ¿Listo? Y es algo muy importante en los problemas porque me acuerdo que en algún momento ha venido ese tipo de preguntas. Entonces, chicos, así que no te debes olvidar. Ahora, existen algunos casos particulares o algunas observaciones que tú debes recordar. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. Recuerda. A ver, ¿qué cosa debo recordar, profe? Mira, observa esta gráfica. Lanzamos un objeto desde este punto con cierta rapidez.
¿Listo? Y cierto ángulo de inclinación. Ya está, generando una trayectoria parabólica, ¿no? Y nuevamente llegará hasta el mismo nivel de donde salió. ¿Listo? Generándose así dos cantidades máximas. Una de ellas es la altura máxima, h mayúscula, y el desplazamiento horizontal máximo, d mayúscula. ¿Listo? ¿Qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir que la tangente del ángulo θ es igual a 4 veces nuestra altura máxima sobre el desplazamiento horizontal máximo. ¿Listo? Y eso es lo que yo debo considerar cuando tengo una gráfica como esta. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? Entonces, ese sería nuestro caso particular, ¿no? Una relación entre las cantidades máximas y el ángulo. ¿Listo? Basta. Ahora, también debo recordar algunas fórmulas adicionales. Bueno, algunas fórmulas adicionales que van a ser muy importantes, ¿eh? Van a ser muy importantes. A ver. Profe, ¿cómo se calcularía esa altura máxima, ¿no? Yo sé la relación que la altura máxima con el desplazamiento horizontal máximo es igual a la tangente del ángulo. Pero, ¿cómo calculo el valor? Entonces, recordar lo siguiente. El valor de la altura máxima es b sub 0 por el seno del ángulo θ elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De esa manera tú calculas el valor de la altura máxima. Profe, ¿y el desplazamiento horizontal máximo? Ah, mira, acá es un poquito más tedioso, ¿no? Es 2 veces b sub 0 al cuadrado por el seno del ángulo θ por el coseno del ángulo θ sobre la gravedad. Ahí está. Entonces ya tengo el valor de la altura máxima y el desplazamiento horizontal máximo. ¿Listo? Profe, algo más que podrían pedir de una manera práctica. Bueno, a ver, ya que lo preguntas, ya que lo mencionamos, creo que también deberíamos recordar cómo se calcula el tiempo de vuelo, el tiempo total del movimiento. Siempre y cuando, recuerda que estas dos cantidades o estas cantidades que voy a mencionar, solamente se pueden calcular cuando el movimiento es parabólico y es un movimiento parabólico completo, mira. Nace en un mismo nivel y termina en un mismo nivel, ¿no? Ya está, el punto inicial y el punto final están en el mismo nivel. Si fuera un movimiento parabólico así, profe, ¿se cumpliría estos valores, estas fórmulas? No, acá no. Solamente cuando es inicial y final al mismo nivel. ¿Listo? Espero que me hayas entendido para que no te confundas, ¿ah? Entonces, el último valor que podríamos calcular sería el tiempo de vuelo. Profe, el tiempo de vuelo, ¿cómo lo podríamos calcular? Bueno, mira, es 2 veces b sub 0 seno de θ sobre la gravedad. ¿Listo? Ahí tendría las 3 formulitas. Son fórmulas que se usan de manera aplicativa, de forma directa, según este tipo de gráficos. ¿Ya está? Ahora, existen algunos casos más que también debo recordar y los voy a colocar por aquí. ¿Te parece? Los voy a colocar por aquí. Imaginemos que lanzo un objeto con cierta rapidez. ¿Listo? Ya está. Y con cierto ángulo de tiro. Ahí está. Por lo tanto, este tipo de movimiento genera una parábola. ¿Cierto? Una parábola. ¿Está? Pero capaz yo quisiera que el objeto llegue lo más lejos posible. Quiero que el objeto llegue lo más lejos posible. Por lo tanto, lo que hago es aumentar el ángulo. Me trato de aumentar el ángulo. ¿Listo? Pero cuando aumento el ángulo, mira lo que ocurre, ¿eh? El cuerpo genera una altura máxima mucho mayor, pero al final termina llegando lo más cerca del cuerpo. Es decir, no se genera un desplazamiento horizontal máximo, se podría decir. El mayor de todos, no. ¿Listo? Yo quiero que llegue lo más lejos posible. Imagínate que fuera un cañón.
Y entonces el cañón debe llegar, la bola del cañón debe llegar lo más lejos posible, lo más alejado posible. Ah, profe, entonces para que llegue lo más alejado posible, ¿qué es lo que podría hacer yo? Ah, bueno, mira lo que voy a hacer. Voy a modificar el ángulo de tal manera que ahora sí llegará lo más lejos posible. Llega aquí, impacta en esta posición. Y justo esa posición es la más lejos de todas. ¿Listo? Esto solamente va a ocurrir. ¿Listo? El alcance horizontal que se genera debe ser el mayor posible, siempre y cuando el ángulo sea de 45 grados. Entonces, si quieres asegurarte de que el objeto llegue lo más lejos posible en el eje horizontal, entonces el ángulo de tiro, el ángulo que debes tener ahí, debe ser de 45 grados. Debe ser de 45 grados. ¿Listo? Ahora, vamos a otro caso más. ¿Listo? Y estos casitos nos ayudan a poder despejar algunas preguntas de verdadero o falso, pues, ¿no? Me imagino. Tengo un objeto y lo voy a lanzar con cierta rapidez. ¿Listo? Rapidez v sub 0. Y el ángulo de tiro que voy a colocar es un ángulo alfa, ¿te parece? Y en base a ese ángulo de tiro, el cuerpo llegará a cierto punto en el eje horizontal. ¿Ya está? Ahora, modifico la dirección, modifico el ángulo, pero no modifico la rapidez de tiro, la misma rapidez. Lo que modifico es el ángulo. ¿A qué valor? Vamos a suponer a un valor beta. ¿Listo? Y si analizo la trayectoria que sigue, mira, la trayectoria que sigue es de esta manera. Pero lo que noto es que al final impacta en el mismo lugar. ¿Qué, profe? Lancé con la misma rapidez, pero el ángulo de tiro es diferente. ¿Eso se puede realmente? Claro que sí. ¿Cuándo se cumple que el cuerpo llegue al mismo lugar, impacte a la misma distancia horizontal? Bueno, se cumple eso cuando la rapidez de tiro es la misma. Mira, para ambos casos, la rapidez de tiro es la misma. ¿Listo? Y además, los ángulos de tiro alfa y beta deben ser complementarios. ¿Qué significa que sean complementarios? Que deben sumar 90 grados. Eso es un dato importantísimo. Porque por ahí hay preguntas de verdadero o falso que me hacen énfasis en estos casos particulares, en estas situaciones en específica. Así que, chicos, deben acordarse de lo que has visto el día de hoy. ¿Listo? Por lo tanto, ya hemos terminado la parte de la teoría del movimiento parabólico de caída libre. Lo que faltaría para terminar esta semana número 4 es la parte de la teoría del movimiento circular. ¿Listo? Y eso lo vemos a continuación.